Primer Congreso Internacional del Ecosistema Cooperativo de la EPS. Bueno, saludos a todos los colegas asistentes a la cooperación, a nuestra superintendenta, por este primer Congreso Internacional de Ecosistema Cooperativismo. Como parte de Fundación Heifer Ecuador, vamos a hacer la explicación de lo que son, o lo que trabajamos básicamente con finanzas en enfoque de sostenibilidad, sobre todo de las cadenas de valor del cacao y la cadena de valor del café. Como pueden ver aquí, tenemos una gráfica que básicamente demuestra lo que ha sido el precio de la bolsa de valores con referente al precio del cacao en tonelada del 2023, 2024 y 2025, y vemos un crecimiento abrupto. Básicamente el boom cacautero se dio desde el 2024 y lo que nos indica es que las organizaciones que básicamente se dedicaban al tema de la compra del cacao necesitaban de mayor financiamiento porque pasó la tonelada de $3.800 a $11.500 la tonelada del precio del cacao. Si bien es cierto para las organizaciones o sobre todo para los productores en sus pequeñas fincas, en sus cultivos de cacao, fue un boom, fue una oportunidad para poder tener un mayor crecimiento. Sin embargo, para las organizaciones que se encargan del acopio, las organizaciones de base y también los macrocentros de exportación, fue un desafío, porque de lo que antes necesitaban $60.000 para producir, para tener la producción del año, después con este crecimiento necesitaban alrededor de 5 veces más de capital para poder comprar la producción del año. Entonces aquí viene la necesidad de financiamiento, y aquí es donde justamente trabaja Heifer Ecuador con sus proyectos, sobre todo en este caso, el proyecto Alianzas por la Sostenibilidad del Cacao y el Café, que trabaja en el fortalecimiento de cadenas de valor del cacao y del café con organizaciones referentes a nivel nacional, como FAPE Cafés, en el tema del café, como UNOCASE, como Fortaleza del Valle y como SECAO. ¿Cuál fue el primer desafío que tuvo el proyecto al trabajar, bueno, en este caso con UNOCASE, ¿no? Primero, la necesidad de financiamiento de sus organizaciones de base. UNOCASE es una organización de segundo grado, conformada por la Economía Popular y Solidaria, que abarca alrededor de 22 organizaciones que están distribuidas en toda la costa ecuatoriana, en la parte de la Amazonía y en las costas y en las faldas de la sierra. Comercializaban alrededor de 15.526 quintales de cacao. Básicamente movían alrededor de más de $2 millones, y en su momento, esa data es del 2023, necesitaban alrededor de 580.000, pero si ustedes pueden ver, en el 2023 el precio estaba a 3.800 y necesitaban 580.000, significa que se disparó 5 veces más la necesidad de capital. ¿Qué es lo que se trató de entender en este contexto? Primero, que las organizaciones necesitaban capital de trabajo para poder acopiar el cacao. Segundo, que UNOCASE tenía que priorizar las organizaciones por el volumen de entrega. Tercero, que esta parte del financiamiento básicamente era necesario para fortalecer las bases de las organizaciones porque el productor no espera, el productor necesita el pago por la venta del cacao al día. Y básicamente la fidelidad de los asociados. El incremento del precio del cacao básicamente hacía que los productores, por la necesidad de vender, se vayan al mejor postor. Y eso era una debilidad para las organizaciones de base y por ende para la UNOCASE. Después, ¿qué es lo que hicimos como proyecto? La idea era básicamente de buscar en el contexto nacional entidades financieras que estén alineadas al espíritu cooperativismo. Y en ese caso hicimos un análisis de todo el sector bancario y pudimos identificar aquí alguno, que básicamente es Banco de Desarrollo de los Pueblos S.A., que es una entidad bancaria que nació del cooperativismo, de hecho nació como una fundación, luego fue cooperativa y actualmente es banco, pero mantiene ese espíritu cooperativismo porque tiene condiciones asociativas de la economía popular y solidaria, tiene formas de financiamiento que se alinean con las organizaciones porque básicamente tienen un portafolio de productos que se orienta a las organizaciones de productores de la economía popular y solidaria, se juega con intereses preferenciales con los productos financieros que básicamente manejan, tiene pagos accesibles y está dispuesto a colocar capital, que básicamente es un riesgo porque el sector bancario considera que estas organizaciones de la economía popular y solidaria son muy riesgosas. El siguiente paso fue hacerle entender
a la entidad financiera que conozca el proceso en territorio, y es justamente lo que hicieron, visitar a las organizaciones en territorio para conocer primero el flujo circulante asociativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos primero tienen que entender que la organización no es que vende el cacao y recibe el pago de forma directa, no. La organización necesita un capital en una semana para la compra, en otra semana para tener el cacao en fermentación, en otra semana para tener el cacao en bodega y en otra semana para tener el cacao en el mercado. Básicamente, más de 5 semanas que necesita para mover el circulante. Segundo, que esas organizaciones tienen temporadas de cosechas, es decir, que básicamente van a necesitar de mayor flujo de capital en épocas de cosecha y que en épocas ya donde no hay cosecha necesitan hacer el abono de capital. Tercero, que necesita conocer que la base social, si es que no tiene el capital necesario para la compra del cacao, básicamente se va a ir al intermediario, que está con el dinero en efectivo en la mano y que básicamente le puede pagar al productor. Y por último, que pueda entender el estado del mercado. Por lo general, lo que más hay aquí es el mercado. Existe un mercado estable, eso garantiza que las organizaciones tengan la seguridad de que va a tener el pago, porque básicamente lo que más es el mercado, ya está estable, lo que falta es cacao, y la capacidad de producción de las organizaciones básicamente tiene que incrementar. ¿Y por qué se detiene? Porque no tienen el capital para poderlo hacer. El punto número 4, bueno, que fue justamente casi uno de los componentes más fuertes, porque básicamente tocaba que la organización se adapte a los productos financieros. Toda organización, toda entidad bancaria tiene políticas. Esas políticas son las que se tienen que cumplir. Se tienen que presentar estados financieros, se tiene que presentar declaraciones, las organizaciones tienen que presentar el registro de la directiva actualizada en la CEPS, en este caso, y todo el componente de requerimientos que tienen que presentar para poder acceder al crédito. Y luego, ahí entra la parte clave del proyecto. Para esta parte de la valoración que tiene la organización, el banco levanta una herramienta, y esta herramienta valora ciertas áreas socioorganizativas, empresariales, de finanzas, contables, y las organizaciones tenían debilidades en ciertos puntos. Y ahí es donde entra el proyecto, a fortalecer mediante consultorías o a través de su equipo técnico, para que esas organizaciones cuenten con su propio reglamento interno, puedan tener su manual de funciones, su presupuesto y que puedan tener también su plan estratégico, que muchas de esas organizaciones no la tienen y que en el transcurso del tiempo hay que apoyarlas. Y en esta parte, una parte muy fundamental es de que se firma un convenio entre Banco de Desarrollo y Fundación Heifer Ecuador, y adicional con FAPE Cafés, en este caso con la cadena de valor del café, en donde Heifer Ecuador, a través de Heifer Impact Capital, impulsa un fondo de riesgo para desarrollar un modelo de financiamiento asociativo. Heifer Impact Capital es el brazo financiero de Heifer Ecuador, que básicamente apoya el financiamiento. Pero ¿qué es lo que se trata de ver aquí? Primero, que las garantías sean negociadas segundo las partes y contrapartes, es decir, Heifer Impact Capital pone $300.000, Banco de Desarrollo pone alrededor de $1 millón. Que las tasas de interés se puedan negociar para que sean más accesibles a estas organizaciones de la EPS, y que exista un fondo de riesgo que le permita garantizar a la entidad financiera una cobertura ante una inminente recuperación de cartera. Aquí están los 3 momentos. En un primer momento, entre la alianza de Fundación Heifer Ecuador a través de Heifer Impact Capital, Fair Capital y UNOCASE, se logró el acceso a financiamiento de $900.000. En un segundo momento, entre alianza del proyecto Pasos de Fundación Heifer Ecuador con Banco de Desarrollo y las asociaciones de base, se logró un financiamiento de $1.150.000. Y un tercer paso, que fue básicamente hace 2 semanas atrás, en donde se firmó el convenio, como lo podían ver de la foto anterior, a través de Heifer Impact Capital, Banco de Desarrollo y FAPE Cafés, que es la Federación de Pequeños Productores Cafetaleros del Sur del Ecuador, accedieron a $1.170.000. Actualmente se ha logrado financiar $3.220.000, que dinamiza la economía de esas organizaciones de segundo grado, de sus acciones de base, básicamente de toda la cadena de valor, y que les permite a esas organizaciones tener el capital de trabajo para la compra del producto, para poder comercializar, para garantizar fidelidad a sus asociaciones, a sus productores, y por ende un buen giro del negocio. Hay un cuarto momento,
En esta semana se firma también un convenio con la cooperativa de ahorro y crédito Yuyay, con Agroazuay y Heifer Ecuador, en donde básicamente lo que se trata es de garantizar que estas organizaciones de base que participan en el proyecto FOB puedan asegurar con el mercado, pero también tengan el acceso a financiamiento para sus operaciones. En ese sentido, ese es el trabajo que se ha venido haciendo. Nosotros estamos trabajando con las finanzas con enfoque de sostenibilidad para que las organizaciones tengan el capital de trabajo suficiente y necesario para operar. Muchas gracias. Primer Congreso Internacional del Ecosistema Cooperativo de la EPS.